Buenos días. Hoy vamos a ver la conferencia de evolución, involución y revolución. Para ello tenemos que ver cuál es el paso de nuestra chispa, de nuestra mónada, por los 4 reinos de la naturaleza: reino mineral, reino vegetal, reino animal y reino humano. Esos 4 reinos son 4 grandes escuelas, y esas escuelas es donde va a ir aprendiendo nuestra alma o nuestra esencia, va a ir aprendiendo los distintos secretos de esos reinos. Entonces todo comienza cuando del sagrado sol absoluto sale una chispa que es una mónada, que esa mónada a través de los desdoblamientos llega a tener su alma primero que va a ir formando. O sea, que tiene que esa chispa ser conectada al reino mineral y luego de ahí va a ir formando su alma humana. En el reino mineral, su envoltura seminal, o sea, la envoltura de toda su esencia, se le va a llamar nomo o pigmeo y se le va a conectar el cerebro emocional. Nosotros, los seres humanos, somos tricerebrados. Tenemos cerebro emocional, tenemos cerebro motor instintivo sexual y también tenemos cerebro intelectual. Pero para llegar al cerebro intelectual hay que pasar por estas escuelas. Primero por el reino mineral. En la evolución, lo que se va a hacer es que nuestra esencia se va a ir contaminando con pequeños defectos, pequeñas cosas que va a ir desarrollando a través de los siglos y de los milenios hasta llegar al reino humano. Al principio va a desarrollar pequeños defectos. Como tiene ese cerebro emocional, puede sentir solo emociones y va a desarrollar la antipatía, la desobediencia, que es uno de los primeros defectos que va a ir desarrollando en este reino mineral. Puede ser cualquiera de los minerales, una piedrita, un granito de arena o cualquier mineral. Va a ir en el estado de evolución, va a ir cambiando de esos vehículos que va a tener en ese momento hasta llegar a el reino vegetal. ¿Quién decide que va a llegar al reino vegetal? A su lado va a tener un Gurudeva. Un Gurudeva es un maestro de ese reino. Ese maestro le va a ir enseñando a ese pequeño gnomo todos los secretos del reino mineral, gnomo o pigmeo, según el material que sea. Entonces, cuando ya tenga la sabiduría de ese reino, pero va a estar también contaminándose poco a poco con pequeños defectos, va a ir pasando al próximo reino. En el reino vegetal ya va a tener un poco más de interacción con el mundo y se le va a conectar, aparte del cerebro emocional, el cerebro motor instintivo sexual. Lo único es que va a estar sembrado en un sitio, pero al tener el cerebro motor instintivo sexual, va a empezar a desarrollar el placer, el dolor y el temor. Esos 3 aspectos van a ir dándole forma a esa envoltura seminal, y esa envoltura seminal en ese reino se va a llamar elemental de la naturaleza. Un elemental es cualquier vegetal que esté en ese reino. Muy bien, el Gurudeva va a seguir guiándolo, pero ahora en el reino vegetal. Un maestro que tenga toda la sabiduría de ese reino lo va a ir guiando a ese elemental y va a ir desarrollando diferentes defectos psicológicos, agregados psicológicos, ya de que ahora tiene interactuación con el mundo, siente dolor, va a tener que pelear con las matas parásitas, va a tener una interactuación con animales y hasta con humanos que van a querer, van a maltratarla en ciertos casos, y en otros casos va a sentir emociones positivas también. O sea, de que en este reino va a ir desarrollando muchos más defectos que en el reino anterior. Va a ir agregando apegos,
y distintas cosas que antes no tenía. Entonces, cuando ya está lista, cuando ya esta chispa tiene los suficientes defectos como para defenderse de ese reino al otro reino, ya de que en el otro reino, el reino animal, ya va a ser un poco mucho más violenta que en la anterior, entonces el Gurú Deva lo pasa al otro reino. En este reino, esa envoltura seminal se va a llamar ánima y va a tener los mismos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual, pero con la diferencia de que no va a estar sembrada en un mismo sitio, va a tener movimiento. Pero al tener ese movimiento va a tener mucho más lucha, porque el que no es cazador es presa. Entonces ahí en ese ámbito va a tener que moverse y va a tener una diferencia enorme con el reino anterior. Aquí va a fornicar, o sea, de que va a tener relaciones sexuales para procrear, y esa relación sexual va a ser con la conexión de falo y yoni, o sea, de que va a empezar a interactuar su parte sexual y va a desarrollar muchísimos más defectos que en el plano anterior. Eso sí, no es que va a estar todo el tiempo fornicando, solo cuando la hembra empieza a ovular emana unos olores que los animales no pueden resistirse y activan todo el deseo sexual. Y es una forma de la naturaleza para procrear y procrear y procrear, o sea, siempre estar avanzando en la procreación. Uno puede estar al servicio de la naturaleza, pero cuando los animalitos están al servicio de la naturaleza los utiliza para seguir avanzando. En cambio, en el reino humano, si uno se entrega a los servicios de la naturaleza, pues entonces nace, crece, se reproduce, envejece y muere. No hace más nada que eso. O sea, de que cuando pase al reino humano, ahí va a tener que cambiar su mentalidad. Pero eso, cuando llegue el momento y que tenga la envoltura ya con los suficientes defectos para que ya se defiende bien en el reino animal, y el Gurú Deva siente que ya es correcto el momento preciso para poder avanzar, pues entonces llega al reino humano. En el reino humano va a haber un cambio, porque ahí va a tener un tercer cerebro, el cerebro intelectual, aparte del cerebro motor instintivo sexual y del cerebro emocional, va a tener este cerebro intelectual. Pero este cerebro intelectual es un arma de doble filo, porque va a tener el poder de discernimiento, va a tener el poder de reflexión, de poder razonar, pero también va a utilizar toda su malicia con esa arma, con todo ese poder de reflexionamiento, de planeamiento, de diseño, de intelecto. Entonces se va a volver mucho más perverso y va a tener acciones muchas más perversas. Entonces aquí vamos a ver algo que es bastante simpático. En la evolución, la envoltura seminal lo que va a hacer con su chispa, con el 3% de conciencia completamente libre e inatrapable, que es esta chispa inicial en nuestro ser, y el otro 97% que es atrapable. Este 97% se va a ir condicionando a los diferentes defectos de los distintos reinos, pero se va a ir fortaleciendo esos defectos en los otros reinos. Y cuando llegue al reino humano, va a empezar a crear unos defectos ya mucho más grandes, porque el intelecto tiene demasiado poder. Entonces, ¿qué pasa con nuestra envoltura seminal? Se va ennegreciendo. Y al ir ennegreciéndose es que uno tiene la posibilidad de crear un alma. El alma es un conjunto de virtudes, es un conjunto de poderes que está latente en el alma. O sea, que también están nuestras facultades y unas fuerzas que nosotros no tenemos ni idea en estos momentos que podemos liberar. Pero para poder liberarla, primero la esencia tiene que ser
atrapada por estos pequeños defectos que pasan del reino mineral al reino vegetal, se van fortaleciendo, se van agrandando, va teniendo más cantidad de defectos, y a su vez al pasar al reino animal va teniendo defectos aún más grandes y va conociendo otros defectos. O sea, de que va conociendo cómo es el mundo, cómo es la existencia, para llegar al reino humano y tener posibilidades en el reino humano de poder desarrollarse. Ahí se le van a otorgar 108 existencias con cuerpo físico humano. Estas 108 existencias van a ir dándose de 12 en 12. 12 existencias en la primera grada, 12 existencias en la segunda grada, 12 existencias en la tercera grada, y así sucesivamente hasta bajar 9 gradas. Esas 9 gradas son 9 grados de degeneramiento, 9 grados de maldad, 9 grados de, podríamos decir, de ennegrecimiento de esa envoltura seminal. Si empezaría directamente en una de las gradas de abajo, esa chispa no aguantaría ese voltaje. Entonces tiene que empezar en esas 12 existencias primarias, podríamos decirle, donde va a estar alejado de todo tipo de civilización, va a tener una interactuación con la naturaleza, demasiado contacto con ella. Recuerden de que viene del reino animal y viene con muchos instintos todavía animales. Esos instintos animales que al tener cerebro intelectual se van a ir desarrollando aún más. Va a tener mucho contacto con la naturaleza, pero la fornicación va a ser aún más delicada porque lo va a hacer adrede y en el momento que él o que ella lo decida. O sea, que ya no está a merced de la naturaleza para poder tener relaciones sexuales, sino de que va a tener relaciones sexuales según el deseo que tenga en ese momento. Muy bien, las primeras 54 existencias van a ser en estado evolutivo, o sea de que el ser va a tener muchas posibilidades de darnos conocimiento en esas existencias. Y las segundas 54 existencias, o sea, para llegar a las 108, van a ser en estado involutivo, o sea, de que va a entrar al reino humanoide. El humanoide es el animal intelectual que hoy conocemos. Ya en ese estado involutivo, la envoltura seminal es muy densa, con unos defectos demasiado fuertes, y para poder salir de ese estado hay que trabajar muy seriamente en la revolución de la conciencia. Esa revolución de la conciencia es el trabajo con los 3 factores. Los 3 factores de la revolución de la conciencia son el nacimiento sexual o espiritual, la muerte psicológica, que es la eliminación de los defectos, y el sacrificio por la humanidad es pagar toda la deuda que hemos creado y que hemos desarrollado a través de los siglos y los milenios por la sabiduría que tienen esos defectos, por la sabiduría que va a sacar nuestro ser de esos defectos. El trabajo que se hace aquí es la maestría. Empieza por el kindergarten, que es el reino mineral, luego sigue la primaria, que es el reino vegetal, luego sigue la secundaria, el bachillerato, que es el reino animal, y luego viene la universidad, que es el reino humano. Pero quien no tenga conocimiento no va a poder desarrollar nada en esta universidad, nunca va a poder graduarse. Para graduarse necesita poner en práctica los 3 factores de la revolución de la conciencia. Con la muerte psicológica vamos a ir comprendiendo estos defectos, pidiéndole a nuestra Madre Divina que elimine cada uno de los detallitos que vamos viendo de cada uno de nuestras formas de ser, de nuestras formas de pensar, de nuestras formas de sentir, y de esa manera vamos a ir disolviendo esos defectos. Esos defectos que se van disolviendo se van volviendo polvareda cósmica, azufre que va cayendo en nuestras aguas, en nuestras glándulas sexuales. Cuando limpiamos nuestra envoltura seminal, estamos limpiando nuestra energía sexual.
Cuando trabajemos en el nacimiento espiritual, vamos a ir ascendiendo esas chispas liberadas, esa energía que fue disuelta de esos defectos, se va a ir fijando en la columna vertebral, en el canal central medular, y ascendiendo la energía suficiente para ir creando los cuerpos superiores de nuestro ser. Y con el sacrificio por la humanidad vamos a ir pagando grada por grada, vamos a ir pagando vértebra por vértebra hasta llegar a las 33 vértebras de cada uno de nuestros cuerpos. Cuerpo físico y cuerpo vital hay que regenerarlos. Cuerpo astral, cuerpo mental y cuerpo causal hay que crearlos. O sea, de que los primero vamos a regenerarnos para luego crear nuestra propia alma. Y cuando desarrollemos nuestra alma, vamos a poder elegir el camino del Cristo o el camino alternativo del Nirvana. Mientras tanto, vamos a ser esclavos de la naturaleza, vamos a ser esclavos de la evolución y de la involución. Todo esto es mecánico, porque si perdemos estas 108 existencias sin autorrealizarnos, entramos en la involución, y esa involución es dirigida por Tifón Bafoneto, que es la sombra del maestro Anubis, o sea, que es quien dirige los procesos en los infiernos atómicos del planeta Tierra. Y bajaríamos al reino animaloide. El reino animaloide es que nos conectan a un animal involutivo, un animal que está padeciendo el hecho de existir, está sufriendo la existencia. Son todos esos animales que nosotros conocemos hoy en día que están sufriendo su existencia, están en estado de completa involución, como pueden ser gallinas que las tienen clavadas en sus jaulas y los alimentan y les dejan las luces encendidas todas las 24 horas para que puedan poner huevos, y cuando ya no les sirven la botan, las matan y las tiran para que ya no ponen más huevos. Así son los animales involutivos. Luego tenemos animales involutivos como el cochino, el cerdo, que es un animal que está sufriendo y padeciendo la existencia, comiendo de toda la basura. Su carne es involutiva, sus átomos son involutivos y los tienen en granjas, generalmente hacinados y contaminados con sus propias heces. Y con sus heces alimentan también peces de invernadero, los cuales crean una cerdaza, y todo eso son animales involutivos. Cuando ya es suficiente que se ha limpiado por medio de la naturaleza esa envoltura seminal, se pasa al reino vegetaloide. En el reino vegetaloide va a ser conectada a un vegetal completamente involutivo, que, bueno, cada uno verá cuáles son los vegetales involutivos. Cuando ya padeció lo suficiente, cuando ya fue limpiada esa envoltura seminal, pasa al reino mineraloide, y ahí va a ser limpiada a través de los procesos de los infiernos atómicos. Su envoltura seminal va a estar metida en los infiernos atómicos del planeta Tierra, pero su ser va a estar interactuando entre el vehículo que ha sido conectado y su envoltura seminal que está en los infiernos atómicos, y los defectos van a ir subiendo y bajando, van a estar en el vehículo en ciertas ocasiones y en los infiernos atómicos cuando tengan que ser disueltos. Este es el proceso de evolución y de involución. Esta rueda es mecánica y es lubricada por el demonio del alcohol. Aunque ustedes no lo crean, ese demonio se llama algol, y esta rueda la lubrica ese demonio. Ese demonio acelera los procesos de involución. O sea, de que también cada vez que consumimos el alcohol, que es producto de la fermentación de los frutos, entonces esos átomos hacen de que nuestra energía involucione y acelera los procesos de involución. Si no nos revolucionamos
en un momento de nuestra existencia, pues entonces perdemos el alma. Cuando perdemos el alma, el ser tiene que esperar el proceso de involución para que esa alma sea limpiada, purificada nuevamente, para que tenga otra vez otra oportunidad. Porque nuestro ser tiene 3000 oportunidades, 3000 vueltas para dar en esta rueda. Son 324.000 existencias con cuerpo físico humano. O sea, de que tiene derecho a formar 3000 almas. Hay 3 caminos que se abren aquí. O se autorrealiza el ser y logra la maestría y se vuelve un maestro cosmocreador del universo. O la segunda opción es que fracase, que no logre la autorrealización íntima, entonces vuelve con un 3%, que fue lo que tenía desde que salió del absoluto, al absoluto como una chispa fracasada. Y la tercera opción es que renuncia a esta rueda, de que renuncia al proceso de la maestría, de la búsqueda de la maestría, y le acepten esa renuncia en el Tribunal de la Justicia y vuelva al Sagrado Sol Absoluto con el 3% de conciencia que tenía y vuelve como chispa fracasada. Las chispas fracasadas son esos angelitos que están a disposición de los maestros y son mensajeros. Son esos niños que son mensajeros, envían mensajes de los maestros. Los utilizan como correos, como si fuesen unos cadetes. Y ese es su labor. Porque nadie en el universo, no hay ni una chispa que puede estar ociosa. Todas tienen un trabajo que hacer. Todas tienen una labor. Entonces, esa es la conferencia del día de hoy y el proceso para poder salir de esta rueda mecánica es la revolución de la conciencia.